de la Universidad de San José de Portes. El doctor Guzmán también es socio de Guzmán, Hansberger y Asociados Abogados, y es presidente del Centro de Estudios de Derecho de Economía, sede de la misma casa de estudios. Recibimos con fuertes y calurosos aplausos al doctor Guzmán Hansberger, que todo el programa de ediciones de José de Europa de Hansberger y las intervenciones. Bien, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bien, muy buenas tardes con todos ustedes. Es para mí un honor estar en este evento con personajes y profesionales del nivel que han sido convocados por mi lawyer, como siempre hacen sus eventos. Yo voy a hacer una presentación un poco sesgada, porque lamentablemente no puedo despojarme de mis ataduras inherentes al enfoque económico y al análisis económico del derecho. Por lo que voy a hablar un poco primero de los contratos y después voy a hablar del problema, o mejor dicho, de la problemática que se plantea respecto a las economías emergentes. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar primero del derecho al contrato visto desde un punto de vista económico. ¿Ok? Todos ustedes han estudiado contratos y todos ustedes saben el artículo 1351 del Código Civil, que nos dice que el contrato es un acuerdo voluntario destinado a crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas. ¿No es cierto? Yo les voy a poner un poco más de sazón a esta definición, de modo tal de de modo de darles un enfoque completamente diferente, un poco innovador, un poco revolucionario, respecto de lo que son los contratos, ¿no? Lo primero que tenemos que partir desde el punto de vista económico es que los contratos básicamente son acuerdos de voluntades, ¿no? Y cuando ustedes han estudiado contratos, probablemente han estudiado, la clase número 2 de contratos era justamente estudiar un montón de clasificaciones, ¿no? De clasificaciones sobre los diferentes tipos de contratos, ¿no? Tenían los contratos conmutativos, los contratos aleatorios, los contratos bilaterales, unilaterales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la clasificación que a mí me gusta mucho y que me interesa, particularmente en este caso? Y es que no son los contratos de ejecución instantánea y los que son de ejecución continuada o diferida. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, los contratos de ejecución inmediata son aquellos que se celebran y se ejecutan en el mismo acto. Y no tienen mayor relevancia desde el punto de vista legal ni tampoco económico. Imagínense que yo paro en la luz roja, bajo la ventanilla de mi auto, le alcanzo un sol al camionista, el camionista me dio un periódico, hemos celebrado un contrato, pero no solamente lo hemos celebrado, sino también lo hemos ejecutado. Es decir, el contrato comenzó y terminó en el mismo acto. Pero no todos los contratos son así. La mayoría de contratos se celebran en un momento y se ejecutan o en forma continuada o se celebran en un segundo momento, se ejecutan en un segundo momento. Les pongo el ejemplo que utilizo en mi clase. Imagínense que hoy día estamos en el mes de julio, ¿no? Estamos, perdón, 1 de agosto, ¿no? Yo contrato para que llegue una cosa para mi cumpleaños, 13 de diciembre, por si acaso. Y entonces el contrato debería, miren que lo estoy hablando funcionalmente, debería contemplar todas de hoy hasta la fecha de ejecución. En otras palabras, hay una fecha de celebración y hay una fecha de ejecución, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿qué debería contener el contrato? Como yo enseño contratos hace 18 años en mi vida, yo siempre digo que hacer contrato es un ejercicio de discriminación entre lo probable y lo posible, porque en realidad todo puede pasar. Entre hoy día hasta el día de mi cumpleaños podría quemársele el horno, podría fallarle el Rappi, podrían entrar en huelga a los trabajadores, podría encarecerse la harina, podría la vendedora dedicarse a otro rubro y me podría quedar muchas horas
planteándome todas las situaciones que se pueden dar entre hoy, que es la fecha de celebración, y el día de ejecución, que es el 13 de diciembre. ¿No es cierto? Pero eso plantea un problema. ¿Por qué? Porque eso plantea una dificultad, ¿no es cierto? Dificultad que vamos a ver dentro de un momento. Lo que traigo a colación es que si quisiéramos nosotros hacer un contrato completo, entendiendo como contrato completo aquel contrato que contempla todas las circunstancias que se pueden dar entre la celebración y la ejecución, llegaremos a la triste conclusión que eso es imposible. Entonces, lamento informarles, señores, que todos los contratos, absolutamente todos los contratos que ustedes celebran son incompletos. La noción de contrato completo es una noción abstracta, es una entelequia, es un concepto que no tiene correlato en la realidad, por varias razones. La primera es porque al momento de celebrar el contrato no tenemos toda la información
esto ya podemos entender más o menos para qué sirven los contratos. Los contratos hacen posible, y esto tiene ligación directa, y ahí pongo a dos de los principales exponentes del Law on Economics actual, Robert Kutter y Ian MacKay, profesor de la Universidad de Berkeley, uno de ellos, y profesor de la Universidad de Quebec, el segundo, ¿no? Los contratos básicamente sirven ¿para qué? Para que las personas puedan intercambiar bienes, porque los intercambios, que básicamente son mecanismos de generación de valor, desde el punto de vista de la teoría económica de la propiedad, ¿no es cierto?, son posibles gracias a que tenemos un vehículo, que es el contrato, ¿no es cierto? Y el contrato también hace tan posible que podamos aprovechar la especialización y la división en el trabajo. Si yo quisiera necesitar una torta hoy día y llevar a mi casa, tengo dos opciones: o ponerme a aprender a hacer una torta, ¿no es cierto? Y eso me llevaría tiempo. Un mecanismo que es eficiente desde todo el punto de vista. Visto esto, nos tenemos que ir ahora a trasladar del espectro micro, que es la idea del contrato, al espectro macro, ¿no es cierto?, que tiene que hacer con las economías emergentes. ¿Qué es una economía emergente? Una economía emergente es una economía que está en fase de crecimiento, o que sea que está en vías de transición, ¿ok? En otras palabras, está creciendo a un ritmo por encima de la media, ¿no? Y no son países que tienen economías puramente de subsistencia, es decir, que simplemente se limitan a cumplir con las limitaciones, con las necesidades mínimas, sino que están en vías de desarrollo, ¿ok? Pero no han alcanzado un nivel sostenido de crecimiento que les permita subir un escalón más y que puedan ser calificadas como países desarrollados, ¿no es cierto? Son países
probablemente no tan industrializados, son países probablemente cuya mayor fuente son la venta de materias primas o de bienes de consumo, de bienes primarios para hacer que para después ser recomprados como bienes con valor agregado, es decir, con industrializados, ¿no es cierto? Pero que están experimentando un rápido crecimiento a nivel económico. Miren ustedes allí en esa tabla que está actualizada en enero del 2023, cómo se mueve la economía en general en los últimos 3 años, en las primeras barras, ¿no es cierto? Pueden ver que estamos en un determinado nivel. Si ustedes se dan cuenta, las economías avanzadas han bajado, y han bajado por razones que tienen que hacer con factores exógenos, principalmente los temas que tienen que hacer con la guerra de Ucrania, que efectivamente ha tenido un impacto muy, muy fuerte respecto de las economías más avanzadas. Pero si ustedes se dan cuenta, las economías emergentes crecen a un ritmo por encima de la media. Analicen ustedes la media, que es la columna que viene a ser la de la mano izquierda, ¿no es cierto? Y analicen ustedes el crecimiento de las economías emergentes o economías en desarrollo, y se van a dar cuenta que están creciendo por encima de la media, ¿no es cierto? Están creciendo por encima de la media. Entonces, ¿qué características tienen estos mercados donde funcionan estas economías emergentes? Básicamente, hay un crecimiento sostenido, ¿ok? Pero inestable, ¿ok? No tenemos un ritmo efectivamente sostenido de crecimiento, sino que es frágil, ¿ok? Es frágil en términos de que puede verse impactado rápidamente, y eso es una característica inherente a las economías emergentes, puede verse rápidamente impactado en términos de PBI, por ejemplo, respecto de situaciones exógenas y endógenas también, ¿no? Como por ejemplo, en el caso nuestro, el fenómeno del niño, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, lo que fue la pandemia, bueno, que fue un problema general que generó toda una detracción en el mercado, en todos los mercados en el mundo, finalmente, ¿no? Otra característica es que los mercados no tienen una conducción ni un movimiento regular, ¿no es cierto? Tienen ciclos de picos de crecimiento, ¿no? Y si nosotros esto lo desdoblamos a rangos mensuales, vamos a darnos cuenta que estas variables son muchísimo más sinuosas de lo que se imagina, ¿no? La otra variable es el término, lo que tiene que hacer esto en política monetaria. La moneda es débil todavía, ¿no? Y entonces a veces encontramos, miren ustedes cómo se está comportando el sol en los últimos 2 años aquí en el Perú. Hemos llegado a tener el sol por arriba de los 4 soles y ahora estamos pisando los 3.50, casi estamos en los 3.50, un poquito más, ¿no es cierto? Y esto se debe, y uno dice, caramba, ¿por qué esa volatilidad en la moneda? Y es que los factores exógenos influyen muchísimo, ¿no? Claro que es una buena señal que la moneda frente al dólar, por ejemplo, esté bajando. Es una buena señal, ¿no es cierto? Pero hay que buscar una explicación, ¿no? La moneda reacciona frente al comportamiento de los mercados, ¿correcto? Y esto tiene que entenderse, ¿no es cierto? Porque la economía que se organiza sobre la base de los contratos justamente hace que esta fluctuación se pueda realizar, ¿no? Como les mencioné, las economías emergentes básicamente son de materias primas, y los commodities, como por ejemplo en el Perú estamos en este momento, por ejemplo, desperdiciando una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque el cobre ha llegado a sus niveles récords en términos de precios, ¿no es cierto? Y hemos vivido algunos gobiernos muy malos políticamente, pero que económicamente se sostuvieron muy bien gracias al precio de los minerales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro país depende de los minerales, pero si ahora tenemos que los principales proyectos están bloqueados, estamos perdiendo una magnífica oportunidad de crecer cuando el cobre ha llegado a su pico más alto
histórico, ¿no es cierto? Básicamente, ¿por qué? Por la influencia de actores mayores, como por ejemplo China, ¿no es cierto? Y entonces, hay mucho por hacer, ¿no es cierto? Tenemos mucho por hacer, pero esto tiene que haber una razón. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿No es cierto? No lo hacemos, ¿no? Primero, antes de llegar a esa conclusión, ¿no? ¿Qué tendríamos que aprender? ¿Qué tendríamos que mejorar? Primero, ser más competitivos, ¿no es cierto? Es decir, darle valor agregado a la materia prima, ¿no es cierto? No solamente ser importadores de conocimiento. Nuestras balanzas comerciales, nuestras balanzas de conocimiento son deficitarias. ¿Por qué? Porque importamos más tecnología de la tecnología que importamos más tecnología que la tecnología que exportamos, ¿no es cierto? Y eso tiene también un correlato desde el punto de vista económico, ¿no? La innovación y la creatividad, el desarrollo tecnológico, la adaptación a los mercados. Hoy día ya vivimos, y esto está de más que lo diga, en mundos globalizados, ¿no es cierto? Y esto se trasluce a todo nivel, ¿no es cierto? Hoy día mucha gente, gracias a la tecnología, puede acceder a estudiar y a capacitarse en el extranjero sin necesidad de moverse de su país, ¿no es cierto? Entonces, hay un desarrollo y hay un crecimiento en investigación y infraestructura, ¿no es cierto? Y también hay nuevos desafíos desde el punto de vista demográfico. La demografía es una variable muy, muy sensible, ¿ok? Y es un problema. En algunos casos, como que parecen curiosos, pero que se dan. Por ejemplo, en Europa las tasas de crecimiento demográfico son negativas. En otras palabras, nace menos gente que la gente que se muere. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Trae un problema de política pública. ¿Por qué? Porque hace 50 años, ¿no es cierto?, la expectativa de vida del ser humano estaba alrededor de los 58, 60 años. Pero hoy día en Europa, están arriba de los 80, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué ocurre? Esto trae un problema pensionario. El problema pensionario se trasluce ¿en qué? En mayor carga económica para los gobiernos, ¿no es cierto? Entonces están generando incentivos, ¿para qué? Para que la gente tenga hijos, Situación contraria que ocurre en otras economías, donde tenemos el problema más bien de un alto desarrollo demográfico que evidentemente tiene otro tipo de problemas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de política pública, ¿no? Entonces, y el otro gran problema, que creo que es obvio en nuestro país, es el gran problema político y el problema de estabilidad económica que se refleja en los problemas, en los temas políticos, ¿no? ¿Qué cosa nos dice que estamos frente a una economía emergente, ¿no? Como les dije, los indicadores demográficos, ¿no es cierto? El crecimiento del PBI, ¿no? O sea, el crecimiento lineal del PBI, ¿no es cierto? Es una variable que también tenemos en cuenta. La participación en el marco de la globalización de los estados, básicamente en su participación en los mercados, en los grandes mercados, en las ligas mayores, como decimos muchas veces, el incremento de la productividad. Esa es otra característica de los países subdesarrollados, productividad muy, muy baja, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos un incremento de la productividad, estamos ante economías que tienen una perspectiva emergente, ¿no? Los procesos de industrialización van siendo cada vez más sofisticados y esto se proyecta también a nivel de comercio exterior, ¿no es cierto? Miren cómo todo está entrelazado, pero todo parte de una idea básica, ¿no es cierto? De que la economía dentro del país se mueva, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el vehículo a través del cual se mueve la economía? A través de los contratos, ¿no es cierto? Y finalmente, si todas las cosas van mejorando, evidentemente también nosotros vamos mejorando. O sea, esto se proyecta o se manifiesta también en el incremento en la calidad de vida, ¿no es cierto? En la calidad de vida, y existen indicadores que pueden decir eso. Ahora, no todo es color de rosa, no todo es maravilla, no todo es
éxito y crecimiento sostenido, porque también tenemos problemas. Tenemos, por ejemplo, un problema serio que todavía estamos resolviendo, pero que es un problema, por ejemplo, que se plantea también en Perú y en las economías emergentes es bien claro, el problema de género, ¿no es cierto? Todavía existen brechas de género muy, muy grandes respecto, por ejemplo, de los hombres y las mujeres. Las mujeres todavía, si bien es cierto, ha habido un crecimiento vertiginoso de las mujeres en la participación en muchas actividades económicas, estamos todavía lejos de la paridad, ¿no es cierto? De la paridad remunerativa, de la paridad de desarrollo y de la paridad de oportunidades desde el punto de vista del crecimiento económico. Lo segundo, y lo más grave probablemente que tienen estas economías, y que la sufrimos nosotros también, es la debilidad institucional, ¿no es cierto? La fragilidad de nuestras instituciones, el cumplimiento de la ley, ¿no? El famoso rule of law, ¿no? Del que habla el derecho anglosajón, ¿no es cierto? No tenemos instituciones sólidas, no tenemos enforcement, no tenemos fuerza, no tenemos autoridad, no tenemos intervención del Estado e instituciones robustas que nos permitan a nosotros garantizar el desarrollo sostenido. ¿Por qué? Porque hay corrupción, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y qué cosas nos dicen que las cosas no están marchando bien? Por ejemplo, la falta de transparencia, ¿no es cierto? Cuando hay opacidad respecto de los datos, respecto al crecimiento, por debajo de los puentes y que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, el problema de la transparencia y el problema de la corrupción es un problema muy grave que tiene que hacer con la institucionalidad, ¿no? Y la inestabilidad política, sobre todo, ¿no? Nuestro país, probablemente el problema más grave y el problema más grande que hace que nosotros podamos calificar como una economía emergente, aun cuando hemos tenido muchas oportunidades para hacerlo, básicamente la inestabilidad política, ¿no? La inestabilidad política que todos la vivimos, ¿no? Todos nos damos cuenta claramente, ¿no? De los políticos que tenemos, de manos de quienes estamos siendo gobernados, etcétera, etcétera. Y eso abre brechas. Es decir, se agudiza la desigualdad social. Y la desigualdad social, ¿qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia descontento, desinterés, evidentemente, y genera, evidentemente, mayor conflictividad social. ¿No es cierto? Que los políticos no siempre están en la capacidad y en la aptitud de poder manejar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las proyecciones? Las proyecciones que tenemos es que, o sea, luego de la pandemia va a haber un crecimiento, pero este crecimiento no podemos decir lo que es un crecimiento lineal, ¿correcto? Sino va a ser un crecimiento desigual, va a ser un crecimiento fluctuante, ¿ok? ¿Por qué? Básicamente porque esta asimetría que se va a dar respecto de los crecimientos tiene que hacer con ganadores y con perdedores respecto de situaciones que en este momento se están viviendo a nivel macro y que están influyendo definitivamente en la economía. Y muchas tienen que hacer con la política, ¿no? En los años 2019, 2020, 2021, el gran indicador que fue el fiel de la balanza, el que movió básicamente la economía, fue la famosa pandemia. Y la pandemia fue un indicador, como vamos a ver dentro de un momento, fue un indicador muy revelador de cómo funcionaban las economías emergentes y quiénes manejaron bien los esquemas de vacunación y los esquemas de salida de la pandemia y quiénes no lo hicieron. Hoy día, los esquemas básicamente están concentrados ¿en qué? En los problemas macro que se dan a nivel de la guerra de Ucrania y Rusia, que es una de las variables más fuertes que tiene impacto respecto de otros países de los cuales depende el intercambio comercial, ¿no? Entonces, las velocidades en las que van a crecer los grandes actores no van a ser iguales, ¿no es cierto? Porque va a depender en gran medida de cuán involucradas van a estar respecto de estos procesos. En este cuadro, que simplemente lo he traído para mostrar, ustedes se pueden dar cuenta
que en las economías emergentes la pandemia fue mucho mejor manejada, ¿no? Que aquellas economías que son economías retraídas, ¿no? O inclusive respecto a algunas economías desarrolladas. Entonces, las economías emergentes tuvieron un desempeño bastante auspicioso respecto de la pandemia. En el Perú no podemos decir lo mismo, lamentablemente, ¿no? ¿Cómo podemos engarzar estos dos temas? Y vamos terminando. ¿Cómo podemos engarzar el tema de los contratos con el tema de las economías emergentes, ¿no? Por una sencilla razón, los contratos, ¿qué son? Son el motor de la economía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que robustecer básicamente los intercambios. Y esto significa garantizar la seguridad, la estabilidad de los contratos, eliminar las barreras de entrada al mercado, eliminar las barreras, eliminar los costos de transacción o reducirlos, los costos de transacción que no tienen ninguna racionalidad económica y que lejos de hacernos la vida más fácil, nos hacen la vida más cara, ¿no es cierto? Y fortalecer la institucionalidad. Douglas North, un gran profesor que tiene un libro muy importante respecto de la institucionalidad, nos hablaba que las instituciones son básicamente las reglas de juego, ¿no es cierto?, de la sociedad, y que no solamente son instituciones en el sentido formal del término, sino que son las reglas que son creadas por el hombre para vivir en sociedad, y que son aquellas que van a definir su conducta. Y Douglas North, justamente, que es padre del institucionalismo desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, nos planteaba justamente la necesidad de movernos hacia un modelo dinámico, ¿no es cierto?, para que las instituciones no solamente sean robustas, sino que estén en permanente actualización a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, conclusión, generar estabilidad política, generar estabilidad económica, idóneas para un crecimiento económico. Segundo, y esto lo decía Coase en el año 60, ¿no es cierto?, privilegiar ¿qué cosa? La libertad de las partes. Cuando las partes se pueden poner de acuerdo, señor Estado, muchas gracias, pero no te metas, ¿no es cierto? No te metas. Si los costos de transacción son bajos, deja que las partes se pongan de acuerdo, porque siempre cuando las partes se pongan de acuerdo, van a alcanzar acuerdos Pareto eficientes, y esto va a generar valor. Y cuando se genera valor en términos agregados, ¿qué se genera? Se genera crecimiento. Y finalmente, alentar la productividad, generar los incentivos para la informalidad. En el Perú lo que tenemos que vivir no es un shock de regulación, sino un shock de desregulación. ¿Para qué? Porque justamente a través de la desregulación vamos a hacer posible que la gran masa informal que tenemos, que supera el 78%, ¿no es cierto?, se vaya incorporando a la sociedad, se vaya incorporando a la economía, y eso va a redundar a favor de ¿qué? A favor del bienestar, ¿no? Con lo cual vamos a expandir los mercados y, lógicamente, esto va a traer como consecuencia mayor desarrollo y mayor innovación. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.